Este programa es patrocinado por Centro Universitario Guerreros Monte Albán. Buenos días, amigos y amigas de Perseverancia, Amor y Resiliencia. ¿Cómo están el día de hoy? Sabadito con mucho frío, pero nosotros aquí bien puntuales para esta entrega. Familia, buenos días. Aquí hoy estamos con un podcast súper especial, súper bonito, porque tenemos a dos profesionales increíbles que nos van a sacar de muchas dudas que muy pocos médicos saben, ¿eh? Entonces también si nos están viendo médicos por ahí, aprovéchenlas porque luego les llegan casos medio raros y para que sepan actuar ante estos. Tenemos a la doctora Lluvia Amaya. Ella es médico materno fetal de mi casa de servicio social, el Instituto Nacional de Perinatología, y es mi jefa. Gracias, Lía, gracias. Y tenemos a la maestra Brisa Amaya. Ella es maestra en psicología y psicoterapia. Entonces, vamos a platicar de un tema súper importante dividido en dos. Es el diagnóstico prenatal de síndrome de Apert y qué hacemos ante esto con el duelo perinatal. Es algo que pues no muchos papitos llegan a experimentar. Yo sé que muchos papitos que ya están así como con sus hijos tan verdolagos como yo van a decir así como de ¿y esto para qué? Pero creo que nunca es tarde para tratar estos temas y para aprender de lo nuevo que se está viviendo. Entonces, doctora, platíquenos, para cualquier paciente embarazada, ¿cuáles son los ultrasonidos que se deben realizar, doctora, idealmente? ¿Y quién los debería realizar idealmente? Pues, Lía, como ya lo sabes, la realidad es que siempre, en todas las mujeres embarazadas, se tienen que realizar por lo menos mínimo entre 3 y 4 ultrasonidos muy detallados por medicina materno-fetal. ¿Por qué? Porque hacemos evaluaciones que van dirigidas no solamente hacia la condición materna. El médico materno-fetal se dedica a hacer una evaluación muy detallada del bebé. El bebé para nosotros es nuestro paciente. Por lo tanto, tratamos de hacer una evaluación muy específica del bebé en la vida in útero. Estos ultrasonidos tienen que ser de preferencia el primero en el primer trimestre, que es entre la semana 11 y 13.6. En este ultrasonido tratamos de identificar ciertas alteraciones que van de la mano con situaciones de la estructura de ciertos órganos como el cráneo, a nivel interior del cerebro, los ojitos, huesito nasal, translucencia nucal, extremidades, condiciones como es en el tórax, el corazón, abdomen, piernitas. En el primer trimestre, entre la semana 11 y 13.6. El siguiente ultrasonido se tiene que hacer en el segundo trimestre, entre la semana 18-22, que quizá también muchos de ustedes lo conocen como también el ultrasonido estructural del segundo trimestre, que el objetivo también tiene que ver, como su nombre lo dice, en identificar alteraciones en las estructuras. Si nos damos cuenta, Lía, pues desde la mitad del embarazo, la primera mitad, ya podemos identificar muchas estructuras del bebé, desde la primera mitad, ¿ok? Y en tercer trimestre vienen dos ultrasonidos muy importantes, ¿ok? En el cual iniciamos la curva de crecimiento a partir de la semana 28, 32 y finalmente ya al momento cercano al nacimiento. Entonces, idealmente se tienen que hacer por el médico materno fetal, quienes estamos capacitados para evaluar de manera detallada todas las condiciones fetales. Claro que sí, y bueno, aquí un paréntesis para platicar qué es un médico materno fetal. Son ginecólogos especialistas que ya hicieron medicina general, especialidad en ginecología 4 años y otros 2 años de medicina materno fetal, que como bien dijo la doctora, es para revisar especialmente al feto, al bebé, en formación y a la mamá como un binomio, ¿verdad? Exacto, sí, o sea, siempre les decimos nosotros a los alumnos, a los médicos, a las pacientes, que nuestro paciente realmente es el bebé. Nosotros tratamos de cuidar desde la vida in útero a esta futura persona. Este va a ser nuestro paciente. El feto es nuestro paciente, su bebé va a ser nuestro paciente. Y como bien lo dijo Lía, tenemos toda la carrera de medicina, hacemos ginecología y obstetricia,
y después hacemos una alta especialidad en medicina materno-fetal, lo cual nos permite integrar el binomio desde la condición materna, cómo influye mamá, todo su ambiente para el adecuado desarrollo del bebé. Entonces, pues son especialistas y subespecialistas increíblemente preparados. Es muy importante que mamitas embarazadas, si nos están viendo, si pueden y de verdad acudan con un médico materno fetal para justamente realizar este seguimiento que no muchos ginecólogos tienen, y pues es mejor con un subespecialista ya con la mente en su bebé como paciente. Sí, pero realmente lo que comúnmente sucede es que trabajamos todos en conjunto. El médico ginecólogo siempre es muy común que trabaje con médicos maternos fetales, entonces es una simbiosis en el equipo interdisciplinario, en la cual comúnmente trabaja el ginecólogo, lleva el control prenatal, o el obstetra con el control prenatal, y nosotros como maternos fetales aportamos el conocimiento necesario enfocado en el feto. Perfectamente. Entonces, ya nos platicaba acerca de las estructuras que se van observando, pero ¿en qué semana o trimestre se pueden detectar ya más específicamente defectos craneofaciales o de extremidades, que son los que componen el síndrome de Apert? Claro. Hay que mencionar que el síndrome de Apert, como lo comentábamos al principio, va a tener 3 características principales. Número 1 son las alteraciones a nivel del cráneo, y estas alteraciones tienen que ver en el que las suturas, que son espacios que están abiertos a nivel fetal, tienden a cerrarse. Por eso el cráneo es completamente diferente en la forma. Tienen una forma diferente, porque los espacios no están abiertos, completamente se cierran. A esto se llama craniosinostosis y dan una forma específica a las pacientes o a las personas que tienen Apert. Otra de las situaciones que también son muy evidentes es las alteraciones o la forma de la carita, y esto tiene que ver con alteraciones a nivel de la porción media de la formación de la cara. ¿Por qué quise volver a repetir esto? Porque, bueno, tomando en cuenta todo ese tipo de situaciones, está descrito que a partir del segundo trimestre de gestación, ya podemos hacer este tipo de diagnósticos. Sí, efectivamente a nivel de cráneo, las suturas posiblemente no van a estar completamente fusionadas desde el primer trimestre, pero las extremidades sí vamos a tener ya las alteraciones. Por lo tanto, a partir del primer trimestre podemos empezar a sospechar que algo está sucediendo a nivel fetal. Creo que esa es la parte bonita, yo lo transmito desde mi área, en la cual podemos buscar intencionadamente extremidades de los bebés, alteraciones a nivel de cráneo, formación del cerebro. La literatura nos informa que pues ya a las 20 semanas ya tenemos que tener una sospecha. A las 20 semanas ya tiene que haber una sospecha, incluso si se pudiese un diagnóstico ya tenerlo, porque podemos desde el primer trimestre tomar muestras, en el segundo trimestre líquido amniótico, para poder hacer una evaluación mucho más detallada. Entonces, segundo trimestre ya podemos empezar a ver cierto tipo de alteraciones que quizá no nos van a llevar al diagnóstico preciso en ese momento, pero sí a la sospecha de que la formación de este bebé está teniendo algunos cambios. ¿Y como qué hallazgos podrían ser que detecte un médico a lo mejor de primero o segundo nivel, que es donde empiezan a acudir la mayoría de las pacientes pues sin algún factor de riesgo? Y porque sabemos que el síndrome de Apert pues no tiene como tal algún factor de riesgo en específico. No Exacto. Es como que una mamá ya sepa que puede tener riesgo, por ejemplo, como en el síndrome de Down, que por edad avanzada de la mamá ya se sabe o ya podría sospecharse una mayor probabilidad. En el síndrome de Apert la probabilidad es la misma ante todas las edades, si fumó, si tomó, lo que sea, es lo mismo. Y si comió algo, cualquier cosa, pues no tiene como un factor de riesgo establecido. Entonces, pongamos que la mamá va a su control prenatal en segundo nivel y el médico ginecobstetra o algún otro médico que esté realizando el ultrasonido
¿qué hallazgos debería encontrar para referir un paciente a tercer nivel? Pues lo que comenta Lía es lo más normal que sucede. Las mujeres de primera instancia acudimos quizá con el médico general a una revisión porque doctor ya me enteré que estoy embarazada y no estaba planeado, pero sí es deseado, ¿no? Entonces llegamos con el médico a veces incluso de la farmacia a que nos haga una evaluación y está bien porque son médicos. El médico de la farmacia, el médico general e incluso aquel médico ginecólogo obstetra, porque eso es lo que tenemos que hacer como mujeres, llegar directamente con un médico para decir estoy embarazada. ¿Cuáles podrían ser los datos que tendría que tener un médico? Pues clínicamente no vamos a tener nada. O sea, la mujer va a estar normal. De hecho, hace muchos años, y todavía se sigue haciendo, la realidad es que para poder evaluar el crecimiento del bebé es con la cinta métrica. Muy pocos lugares llegan a tener ultrasonido, pero hay que recordar que en la actualidad contamos con herramientas que nos van a permitir hacer diagnósticos, porque esto al fin y al cabo es para un pronóstico futuro. ¿Qué herramientas tendrían que ser estas? Pues el ultrasonido. Completamente el ultrasonido. Porque la mujer que está embarazada, Lía, clínicamente no va a tener nada mayor. Ni más náuseas, ni más paño, como a veces podemos llegar a pensar, o que suba más la pancita. Nada. Clínicamente no va a haber ninguna situación extra que me haga sospechar que el bebé va a tener síndrome de Apert o algún otro síndrome. Entonces, la única herramienta que contamos en este momento es con una evaluación ultrasonográfica dirigida y apropiada, y vuelvo a repetir, no solamente para la sospecha o el diagnóstico de Apert, sino para cualquier otro tipo de alteraciones que afecten al feto. ¿Okay? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los médicos generales que tienen alguna capacitación para ultrasonido, o aquellos médicos ginecólogos, que es la realidad que también hacemos ultrasonido en la actualidad, quizá una de las sospechas es evaluar cómo está la condición del cráneo y las manos. Desde primer trimestre podemos identificar las manos, cómo están las manos, y ahí poder valorar. Normalmente, igual ya después le comparto a Lía imágenes de cómo se ven las manitas en primer trimestre, que ya se empiezan a ver separadas. Lía, no sé si nos quieras, y quiero que se den cuenta cómo las manitas pues están fusionadas de aquellas personas que tienen Apert. Entonces ya desde ahí podemos quizá prendernos el foquito de que algo está pasando. Si en las manos y en el cráneo vemos cierto tipo de alteraciones, no esperarnos. Creo que vale la pena referir de manera temprana y oportuna a los pacientes con alguien con una especialización extra que nos permita brindarle a la familia por completo un diagnóstico. Y ya, la referimos a un tercer nivel, hacemos un ultrasonido más especializado, vemos estas sospechas, y cuando hacemos estudios más avanzados de líquido amniótico, como nos comentaba, ¿cuándo es la indicación mandarlo a lo mejor con genética? ¿Y qué estudios o cómo son los estudios de líquido amniótico? ¿Se hacen en México? ¿Se puede detectar el síndrome de Apert específicamente? Porque el síndrome de Down, por ejemplo, con una amniocentesis, que es un piquetito en la panza, se saca el líquido amniótico y se hace un cariotipo, se acomodan los cromosomas y se ven las 3 cromosomas, que se llama trisomía 21 o síndrome de Down. Pero, por ejemplo, en el síndrome de Apert, el cariotipo saldría normal. Exacto. Entonces, ¿hay otros estudios para hacerlo y están disponibles en México? Sí. Como lo mencionábamos al principio, ya en la actualidad no somos todólogos como médicos, Lía. Yo no me puedo quedar solamente con mi asesoría y brindar el tratamiento completo. En la actualidad, el objetivo de la medicina es sumar esfuerzos para que de diferentes áreas, como es genética, como es salud mental, como es ginecología, pediatría, muchas áreas alrededor, podamos ofrecerle a la paciente, a la población, pues una asesoría mucho más detallada. Con base a la pregunta que me acabas de hacer, la realidad es que en la actualidad contamos con muchas herramientas, desde biopsia de vellosidades coreales,
desde amniocentesis. ¿Qué quiere decir amniocentesis? Que tomamos muestra de líquido de bebé en la pancita, o incluso podemos llegar a tomar sangre del cordón umbilical, que también nos permite estudiar a bebé. ¿Desde qué semana? Pues la biopsia se hace en el primer trimestre, ¿ok? La biopsia de vellosidades coreales. La amniocentesis y la cordocentesis, que es el líquido y la sangre del cordón, es a partir del segundo trimestre, ¿ok? A partir de la semana 16 en adelante es cuando podemos empezar a tomar este tipo de muestras. Y el objetivo, pues, es mandarlo a estudiar. Cuando tenemos una sospecha, tú ya lo has visto con nosotros en el hospital. Hacemos nosotros una valoración muy detallada del bebé, una integración respecto a lo que pasa también con mamá y con bebé, y se sesiona con muchos especialistas, principalmente genética. La decisión no la tomamos solos. ¿Por qué? Porque genética también tiene un gran valor para brindarnos la información de qué pruebas van a ser las más específicas para el caso de cierta paciente. No porque veamos craneosinostosis en vida in útero, quiere decir que es síndrome de Apert. No porque veamos las manitas con sindactilia, como son las alteraciones, quiere decir que es síndrome de Apert. Pero ya son focos rojos. El pensar en cierto tipo de alteraciones nos permite, como yo se los comento, Lía, es como un rompecabezas. Sumar piezas para poder verlo todo el panorama y ofrecer el mejor diagnóstico, la mejor prueba diagnóstica a las pacientes. Se hacen en México. La realidad es que son estudios, como tú lo sabes, Lía, costosos. Y que estamos todavía en la búsqueda y en la lucha de propuestas públicas y políticas para poder tener mayor acceso y mayor recurso para estas pruebas diagnósticas. No son pruebas económicas que se puedan ir a hacer en cualquier laboratorio. No son pruebas que quizá cualquier médico pueda hacer en su consultorio. Son pruebas mucho más dirigidas y que la gran mayoría de las veces se tienen que mandar fuera de México, porque a nivel de genética todavía estamos avanzando, y creo que Tulia más que otros lo saben, que estamos en políticas de salud pública en el cual ya se está avanzando, pero que todavía estamos limitados y que esto sube en los costos, porque al no hacerse tan frecuente aquí en México ese tipo de estudios, pues se tienen que mandar a otras áreas. Pues sí, yo creo que eso es lo más difícil, pero pues aunque a lo mejor no muchas de las familias tienen ese tipo de recursos por ahora y no hay políticas públicas para hacerlas un poco más accesibles, pero sí hay sospechas, al menos para ir preparando a los papás para pues esta información. Sí, muchas veces comentamos, nosotros también recuerda en el hospital, que aunque seamos un país en vías de desarrollo, nuestra atención tiene que ser de primer nivel, de un país de primer nivel de atención. Por lo tanto, como Lía lo comenta, pues sí, contamos con las herramientas para poder sospechar que algo está pasando con el bebé en desarrollo y que a partir de eso poder tener este panorama y brindar este apoyo a la familia con fundaciones, con recursos quizá propios, para poder mandar a hacer los estudios necesarios para la condición que se requiere. Sí, ojalá avancemos y esperemos, porque sí, justo necesitamos una atención de primer nivel, aunque tristemente el gobierno no la provea. Ojalá podamos llegar a eso, de que todos tengamos acceso, y todas las mamás embarazadas, a estas pruebas. Exacto.